Entonces vamos a empezar con, bueno, tenemos diferentes características, ahí se alcanzan a ver, resolución, sensibilidad, exactitud, repetibilidad, rango, error, resistencia interna y los efectos de la carga. Entonces el primero que vamos a ver es la resolución. Para la resolución, pues voy a trabajar con esta imagen. Voy a considerar entonces ahora lo siguiente. En esa imagen que están viendo ustedes, estoy haciendo una medición y me marca la línea. Tengo mi equipo de medición. De acuerdo a lo que aparece ahí, ¿es correcta la medición o es incorrecta? Pues depende de la perspectiva y del ojo humano, porque realmente, Sí, estoy de acuerdo con mi compañero. Porque yo ahorita sí le podría decir que lo veo como más un 8.8, 1.68, algo así, ¿me explico? Yo siento que es incorrecta porque la escala no es la misma. Utilizar o aproximar algo que no está indicado, entonces es incorrecta. Por ejemplo, Es ahí el incorrecta. 5 pues no lo podemos asegurar realmente, solo podríamos asegurar hasta el punto 6. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, ¿es correcto lo que dice su compañera? ¿Quién me dijo? A ver, Yo prefiero. ¿quién es yo? Daniela de Raba, Ah, ¿no? Daniela, de acuerdo. Es que cuando presento no alcanzo a ver quién, cuando se activa el micrófono. Entonces, Perdón. sí, no te preocupes. Efectivamente, esa lectura como tal es incorrecta. Es incorrecta porque la línea en la que estamos midiendo, tal como aparece aquí, pues no nos dice exactamente dónde está o no podemos identificar dónde se encuentra. Estamos entre 37.6 y 37.7, pero no sabemos si es .63, .64, .65, como indica ahí. Entonces no podemos dar esa medición. Si nosotros queremos hacer la medición de esa línea con esa regla, tendríamos que indicar que es 37.6, que es el valor más cercano hacia abajo. Tampoco decimos que es 37.7, es decir, como si redondeáramos hacia arriba, porque la medición o la medida que estamos haciendo no llega hasta 37.7. Entonces, esa medida como tal es incorrecta. Tendríamos que decir que es 37.6. ¿De acuerdo? aparte Eh, como se ve más que nada el sistema de medición ahí, el metro, pues tiene diferencia entre 1 milímetro y el otro. ¿A No qué sé te si, refieres con que hay diferencia? ajá, sí, pero digamos de 37.7 a 37.8, no es la misma distancia que de 37.8 a 37.9. Ah, bueno, sí, en el dibujo se ve un poquito diferente, pero lo que nos Ajá, interesaba es que exactamente queda entre dos líneas, ¿no? sí. Y eso es a lo que me refería. Sí, en el dibujo sí se ve diferente aquí la distancia entre una y otra, igual de este lado, donde estoy sombreando. Pero aquí lo importante y lo que quería resaltar es que cuando tenemos una medición exactamente entre dos líneas de nuestro indicador o de nuestro equipo de medición, no podemos decir es aproximadamente tanto, ¿sí? Que luego sucede o nos pasa en los laboratorios. Entonces, para eso es que tenemos que identificar primero lo que es la resolución. Vamos a considerar entonces la resolución de la siguiente forma. Es el valor mínimo confiable que puede ser medido en un instrumento. O podemos decir que es la unidad más pequeña elegible que puede ser medida por un instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, con base en esto, ¿cuál sería la resolución para nuestra regla o nuestro metro? ¿Cuál es el valor más pequeño que podemos medir?
El milímetro, ahí. 1 milímetro o 0.1 centímetros, cualquiera de las dos. Y ese sería entonces el valor mínimo y por lo tanto sería nuestra resolución. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. Sí, profe. Entonces, una característica que van a tener todos los equipos de medición es precisamente la resolución. Y eso, y ese parámetro nos va a indicar el valor mínimo que podemos medir. Entonces, si quisiéramos medir, por ejemplo, aquí milímetros, ¿lo podríamos hacer? Sí, ¿Sí? De uno en uno. Pero si queremos a medir a lo mejor de 0.1 milímetro, lo pudiéramos medir, no, ya no, porque la resolución no lo permite. ¿De acuerdo? ¿Dudas? no, profe. Ah, profe, todo bien. De acuerdo. Vamos con la sensibilidad. ¿A qué nos suena sensibilidad? Digamos, hablamos de un... No, no, A ver, adelante, otra vez como que se compañero. cortó. A ver, ¿quién iba a participar? Sergio y quién más. Bueno, pues, perdón para el compañero, digamos, la sensibilidad de un aparato de medición puede ser con qué, sí, con qué, digamos, con qué exactitud puede llegar a medir una cierta cantidad. ¿Con qué exactitud? Lo que ocurre No, es de hecho, que si te sí, fijas ahí donde tenemos sensibilidad, arriba aparece exactitud, que ya es otro parámetro. Entonces no podemos ujú, mezclar los términos como tal. es que hay aparatos que son, o sea, no me sé explicar, pero que son muy bien, muy sensibles en cuanto a la medición. Ujú. Pero ¿qué Mm, sensibilidad? ¿Qué entendemos por Sería como la, sensibilidad? sería como la capacidad de reaccionar del equipo, ¿no? Exactamente. Ese sí podemos definirlo así en términos generales. ¿Qué tan rápido, qué tan lento puede reaccionar o qué capacidad de reacción tiene como tal el equipo de medición? ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí lo defino de la siguiente forma. Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona. Es decir, si nosotros estamos midiendo un parámetro y dentro de esa medición el parámetro cambia, ¿dónde tendría que verse reflejado? Pues directamente en el equipo de medición. Pero si hay una variación en la variable que estamos midiendo y no se ve reflejado en el equipo de medición, quiere decir que tiene una baja sensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjense la última la forma de definirlo, que lo tengo aquí. Es la capacidad de respuesta del sistema de medición a los cambios en la característica medida. Entonces, eso nos va a determinar qué tan bueno o qué tan malo es el equipo de medición. ¿Sale, muchachos? Matemáticamente, ¿cómo lo vamos a definir? Delta de la salida o de la señal de salida entre delta de la señal de entrada. Y aquí es lo que vemos. Con una variación en la entrada, se tiene que ver una variación en la salida. Como estamos considerando que es la misma variable matemáticamente, entonces es un parámetro adimensional. Si es un parámetro adimensional, vamos a considerar entonces que lo podemos expresar en porcentaje. Entonces puede ser directamente entre 0 y 1, o podemos representarlo en porcentaje entre 0 y el 100%. ¿Sí? Con esto vamos a poder determinar entonces lo que les indico aquí. La entrada más pequeña que puede percibir el equipo de medición para generar una respuesta en la salida. ¿De acuerdo? Y esa entonces es la sensibilidad
del equipo de medición. ¿Dudas? No, profe. No, no, Ahora sí, No, profe. vamos con exactitud. Y aquí en exactitud voy a considerar entonces dos conceptos. Y este sí tenemos que considerarlo porque normalmente utilizamos de forma indistinta exactitud y precisión. Son parámetros completamente diferentes. ¿Qué es la exactitud? Me dice, es la característica del instrumento de medición de obtener medidas próximas al valor verdadero. ¿Qué significa eso? Que tiene medidas cercanas, más no las exactas. Más que no tenga las exactas es qué tanto se va a aproximar. Vamos a suponer, tenemos nuestro patrón de kilogramo, con el cual podemos calibrar cualquier báscula, balanza, lo que queramos. Si tenemos un equipo de medición y colocamos ese patrón que ya sabemos que sí mide 1 kilogramo por la definición de kilogramo, y al momento de que lo colocamos en nuestra báscula, nos está dando un valor de 0.999 kilogramos, quiere decir que se está aproximando al valor, pero no nos está dando el valor real como tal. Sí tiene un grado de exactitud muy bueno, pero no está siendo exacto. Sería exacto si nos entrega exactamente como lectura 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Si consideramos que el equipo es de alta resolución, a lo mejor si nos da 1.00001, también vamos a decir que no es exacto, pero su grado de exactitud es muy alto. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos quedó claro? Sí. Sí, profe. Entonces, esto tiene que ver con lo siguiente. Si tuviéramos a lo mejor 3 multímetros, tenemos una fuente, y ya después de haber caracterizado la fuente, es decir, saber que realmente nos va a dar el valor de voltaje que queremos, y después de eso, de ese proceso de caracterización de la fuente, obtenemos un valor de 4.98 volts. Y al momento de que probamos con 3 multímetros diferentes, y en esos 3 multímetros diferentes, uno nos da 5 volts, otro nos indica 5.1, otro nos indica 4.99. ¿Cuál de esos 3 multímetros sería el más exacto? El de El que- 5.01, ¿no? Ahí está. Vamos a suponer que ese es nuestro valor que nos da exactamente la fuente, 4.98. Ah. La primera medición nos arroja un valor de 5 volts. El siguiente multímetro nos dice que es 5.1 volt. Y el tercer multímetro nos da una lectura de 4.99 volts. ¿Cuál sería el multímetro más exacto? El de 4.99. El de 4.99. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a definir qué tan exacto es el equipo de medición y qué tan confiable es nuestro equipo de medición. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, sí, profe. Vale. Vamos con precisión. Sí, profesor. ¿Qué es precisión? Nos dice grado de concordancia entre una serie de mediciones obtenidas después de varias repeticiones bajo las mismas o diferentes condiciones. Vamos a considerar ahora nuestro equipo, nuestra misma fuente que nos está entregando esos 4.98 volts. Ahora utilizamos nuestro multímetro que nos arrojó una lectura de 4.99. ¿De acuerdo? Hacemos una segunda medición. Ya no nos da 4.99. Nos da 5 volts.
Hacemos una tercera medición, nos vuelve a dar 4.99. Hacemos una siguiente medición, nos da 5 volts. Hacemos otra, nos da 4.98. Y conforme vamos haciendo mediciones, nos va arrojando valores cercanos a ese 4.98. Entre más se vaya pegando a ese 4.98 o entre más valores vaya repitiendo el equipo de medición, se dice que entonces el equipo es más preciso. Si por ejemplo agarramos un multímetro, vamos a decir de los chinos, y hacemos una medición y nos da 5 volts, hacemos otra y nos da 5.3, luego hacemos otra y nos da 5.1, otra y nos da 4.8, y después de varias mediciones, la cantidad de mediciones que repite son muy pocas, entonces decimos que el equipo es poco preciso. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro entonces la diferencia entre precisión y exactitud? Entonces, exactitud solo es como una medición y precisión es un concentrado de varias mediciones. Exactamente, por eso aquí nos dice, la precisión es función de la repetibilidad y la resolución. ¿Por qué? Si nuestro equipo de medición tiene una resolución muy alta o tiene un valor de resolución muy alta, pues vamos a considerar que sí puede tener precisión. Pero si la resolución de la variable es muy pequeña, entonces ahí empieza a caer en un grado de precisión muy bajo. Y va a depender entonces también del número de pruebas que estemos haciendo para saber qué tan preciso es el equipo. Porque si nosotros hacemos 2 pruebas y con eso deducimos si es preciso o no, pues no es un parámetro realmente confiable. Tendríamos que hacer a lo mejor, por lo menos, depende del equipo, a lo mejor por lo menos unas 15, 20 repeticiones de la medición. ¿De acuerdo? ¿Sí nos Sí, queda claro? profe. Sí, sí, profe. Listo. Y una forma de ejemplificar es la imagen que tenemos ahí. Fíjense, aquí tengo una línea que me dice que es el valor real, que es la que va de este punto a este punto. Ejemplifico 3 casos. El primero, exacto, pero no preciso. ¿Qué significa esto? Uno de los valores está dando exactamente con el valor real, pero después de cierta cantidad de mediciones, todas van cayendo en valores diferentes. ¿Sí? Pero resulta que aquí tengo 3 mediciones con el mismo valor. Entonces, esto es lo que me definiría un equipo exacto, pero no preciso. Preciso, no es preciso, ¿por qué? Porque va generando valores completamente diferentes. Exacto, porque sí me está dando en algún momento el valor real. ¿Sí nos queda claro? Sí, Vamos con sí, el profe. segundo caso. Preciso, pero no exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque Porque todas las mediciones que estamos haciendo las está arrojando lejos del valor real. Pero sí es preciso porque todos los valores están cayendo en un determinado intervalo muy pequeño. Y si sacáramos el promedio de estos valores, pues realmente nos da un valor que coincidiría con esta línea. ¿Vale? Entonces, eso sería un equipo preciso, pero no exacto. Y tenemos la última combinación, que sería un equipo preciso y exacto. Es preciso y exacto porque después de ciertas repeticiones, todos los valores oscilan alrededor de nuestro valor real. ¿De acuerdo? Y eso generaría entonces un porcentaje de error de exactitud muy bajo. ¿Sí? Y a lo mejor el último que tendríamos, que no ejemplifico aquí, es un equipo que no es ni exacto ni preciso. Pero ese ni siquiera nos conviene mencionarlo porque entonces no tendría sentido utilizar ese equipo de medición. ¿Dudas? Entonces, cuando un equipo requiera calibraciones porque no es exacto ni preciso.
Bueno, un equipo normalmente se calibra para que pueda tener precisión como tal. En muchas ocasiones preferimos un equipo que tenga mayor índice de precisión que de exactitud. ¿Por qué? Porque sabemos que si a lo mejor tiene un error de exactitud, pudiéramos encontrar un modelo matemático y eliminar ese error de exactitud que se tiene. Pero sabemos que va a estar después de ciertas mediciones o cierto número de mediciones, siempre arrojándonos un valor preciso. Cosa contraria si tuviéramos un equipo que es muy exacto, pero es bajo preciso. Porque a lo mejor en la primera medición sí nos da el valor exacto, pero en la siguiente ya nos dio un valor completamente alejado. Entonces la calibración lo que busca principalmente es que sea preciso el equipo y que bajo cierto ajuste, que puede ser matemático, logremos la exactitud. No, ya. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos entonces con lo que sería la repetibilidad. Y la repetibilidad entonces nos va a ayudar o nos va a auxiliar para que podamos trabajar con la precisión. Digamos que la precisión va a depender de la repetibilidad. La repetibilidad es la capacidad de reproducir el mismo valor al medir repentinamente la variable en las mismas condiciones. Y es lo que esperamos, que bajo las mismas condiciones realmente no cambie como tal la medición. ¿Sí? Imagínense que tomamos un resistor, lo medimos con nuestro ómetro y nos da 10 ohms. Lo probamos, funciona el circuito. Que la siguiente medición, en lugar de que nos dé 10 ohms, ya nos está marcando 50 ohms. ¿Será un equipo confiable como tal? No. ¿No? Entonces, por eso es que es importante el valor de la repetibilidad. Lo podemos modelar matemáticamente. Hacemos una serie de mediciones y de esa serie de mediciones encontramos su modelo matemático, y al tener su modelo matemático debería de seguir una curva similar a la que tenemos aquí, que es la famosa campana de Gauss, donde, si se fijan, aquí tenemos el valor de referencia. No necesariamente el valor de referencia debe de coincidir con la parte central de esa campana o de esa imagen, pero si está dentro de un intervalo considerable, pues entonces podemos considerar que sí es un equipo confiable. Imagínense que el valor de referencia estuviera hasta acá. ¿Qué nos indicaría que el valor de referencia estuviera ahí? ¿Qué creen que nos indique? Que no es preciso. Que no es preciso. Por ejemplo, si el valor estuviera de referencia aquí, dentro de nuestra gráfica, quiere decir que a lo mejor de 100 veces que probamos el equipo, 15 cayeron en el valor de referencia. Y todo lo demás, hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué grado de exactitud tendría nuestro equipo? Un grado de exactitud muy bajo. Vean la diferencia que hay entre el valor de referencia y la parte central de nuestra curva. Entonces el equipo sería de un nivel muy bajo en exactitud. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Sí, profe. Sí. Vamos con rango. ¿A qué nos suena rango? ¿Hasta dónde es capaz de medir un equipo de medición? ¿Hasta dónde puede medir un equipo? ¿Qué más? Una escala, o sea, hasta qué nivel de, digamos, de intensidad, potencia o de amperes, todo ese. ¿Podría ser los límites que tiene? A ver. Es un valor límite, ¿no?
El rango puede ser tomado como las medidas de lo que se va a medir, el alcance y demás cosas, ¿no? Algo que se puede establecer mediante alguna medida, ¿no, profe? Algo que se puede establecer. Ajá, por ahí va, por ahí se empataron dos participaciones. Profe, sería como un tanque de gas que tiene su rango de presión, porque, y si llenamos el tanque de más, pues explotaría, ¿no? Sí, por ahí va. Nada más que ahí, por ejemplo, en la definición de rango, me estás incluyendo la palabra rango. Vamos a ver. Es el alcance máximo que tiene un equipo de medición, ¿no? El alcance máximo, no. Sí tiene que ver con el alcance máximo o el valor máximo de medición, pero no es precisamente el valor máximo. Voy a definir dos parámetros, uno que es rango y otro que es span. El rango, intervalo de valores de determinada variable que es capaz de medir un determinado instrumento. Y aquí voy a considerar lo siguiente. A mayor rango, menor resolución. Y el span es la diferencia entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. Bueno, ¿qué es esto? Voy a partir con este primer equipo de medición. ¿Cuál es el valor máximo que mide ese equipo? 100. 100 unidades. ¿Vale? Esas 100 unidades, ¿qué sería? ¿El rango o el span? El rango, ¿no? ¿Y qué sería el span para este caso? La diferencia entre 0 a 100. ¿Cuánto nos da? Sí, 101. 100. No, de 0 a 100 siguen siendo 100 la diferencia, ¿no? Para este equipo de medición coincide el rango y el span. Sí, efectivamente el rango es todos los posibles valores que puede medir nuestro equipo. Entonces aquí puede medir 100 valores porque inclusive depende de la resolución. ¿Cuál sería la resolución para este equipo? ¿El cero en este caso? No, la resolución. 0 es el valor mínimo, 100 el valor máximo. La resolución de ese equipo, ¿cuánto es? ¿Podría regresar a ver qué es la resolución? Podríamos regresar. ¿Qué es la resolución? A ver, antes de regresarme, ¿quién me dice? Las que van en partición de 5 en 5. Digo, de 10 en 10. ¿Me dicen 10? Mínimo No, a valor ver. confiable, ¿no? ¿Cuál? Mínimo valor confiable. El mínimo valor medible. ¿Cuál es el valor mínimo que podemos medir en este equipo? Una unidad. ¿Un gramo? ¿Una unidad? Sí, una unidad. ¿Cuánto mido aquí? Entonces estoy marcando. 10 unidades. 10. Aquí. 9. Aquí. 7. No, no es 2. No, 2. no de 2 en 2, es cierto, sí. La resolución es 2 porque fíjense, aquí en esta primera línea me diría 2. 2. En esta segunda, 4. Sí. 6, 8 y 10. Sé que aquí está el 0. Entonces, ¿cuál es el rango de este equipo? 2. 2 unidades. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el rango para este equipo de medición? 100. Y para este mismo equipo, su span también es 100. Es decir, puede coincidir el span con el rango. ¿Vale? Vamos con el siguiente equipo de medición y aquí les va a quedar un poquito más claro. ¿Qué es lo que sucede con este equipo de medición? ¿Qué variable quieren que midamos? Voltaje, resistencia. Voltaje. Vale. Vamos con voltaje para corriente directa. Y aquí voy a definir un nuevo término. Escala. Tengo una. Ay, no se ve. Dejen cambio de color. Tengo. Ay, no me lo cambio.
1, 2, 3, 4 y 5 posibles escalas para poder medir. ¿Qué es una escala? ¿Cómo definimos escala? Serían... Es como cierto valor, ¿no? Por ejemplo, de 200, de 2 a 20 o una escala de que se vaya incrementando, vaya, de 2, 20, 200, 2000, 20,000 y así. A ver, ¿qué es, muchachos? A ver, ¿cuál? Que sería como un valor o una medida proporcional. Una proporción. Exactamente. Cuando hablamos de escala estamos hablando de una proporción. Si por ejemplo decimos que un vehículo fue construido a escala 18:1 o 1:18, ¿qué nos representa? Que va a tener la misma proporción ese vehículo con respecto al original. Entonces, cuando hablamos de escala estamos hablando de un factor multiplicativo o de una proporción como tal. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, ¿cuántas escalas tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Si trabajo con esta primera escala, me dice que el valor máximo es de 200 milivolts. ¿Cuál sería mi valor mínimo? 500 ohms. No, estamos hablando de voltaje. ¿Voltaje? 0. Pues esperaremos que nuestro valor mínimo sea 0. Y nuestro valor máximo en esta escala sería de 200 milivolts. ¿Cuál es mi rango entonces de medición? De 0 a 200 milivolts. ¿Sale? Me desplazo a mi siguiente escala. Esta escala me está indicando el valor máximo, que serían 2 volts. Por lo tanto, para esta escala, mi rango de medición es de 0 a 2 volts. Al momento que cambio de escala, ¿qué pasa con la resolución? Pues en ese caso varía, ¿no? Si aumenta la escala, disminuye la resolución. Disminuye la resolución, exactamente, y de hecho lo podemos ver cuando utilizamos el multímetro. Inclusive el punto decimal se va a ir recorriendo a veces. Entonces, fíjense cómo modifico la escala, modifico con eso el rango y estoy modificando también la resolución. Voy con mi siguiente escala, que son ahora 20 volts. ¿Cuál sería mi rango de medición? De 0 a 20 volts. De 0 a 20 volts. Pero si analizo todo el equipo, que en este caso con mis 5 escalas, ¿cuál es mi voltaje máximo que va a medir? 500 volts. 500 volts. Con eso, entonces, ahora sí voy a definir el span del equipo. ¿Cuál es mi span para el equipo? De 0 a 500 volts. ¿De acuerdo, muchachos? Aunque yo esté trabajando, por ejemplo, en la escala de 200 milivolts, el span sigue siendo de 0 a 500 volts. El rango va a ir variando dependiendo de la escala en que yo esté trabajando. Por eso, en el equipo anterior, como no tengo escalas, el span coincide con el rango. En este equipo, como si tengo escalas, el span ya no coincide con el rango, a menos que trabaje con la última escala, que es la mayor, y entonces sí mi span correspondería con el valor de rango. ¿Sí nos queda claro? Entonces el span viene siendo más que nada sistemático, no visual, ¿no? Ese ya es una característica interna del propio equipo de medición. Y el rango va a depender si tengo escalas o no, y se va a ir modificando como tal el rango. Oye. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Sí. Vale. Bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Antes de que continuemos, vamos a hacer lo siguiente. Así como están organizados por equipos y cómo van a estar trabajando,
ahorita ustedes van a definir, yo supongo que tienen sus contactos entre ustedes, van a definir un equipo de medición que contenga, y me van a indicar de ese equipo de medición, como si lo fueran a diseñar, me van a indicar cuál sería su resolución, cuál sería su rango, las escalas y el span para ese equipo de medición. Y adicional, van a agregarle 2 diferentes tipos de indicadores con base en lo que vimos la clase pasada. Y con eso, ahorita me van a presentar cuál sería el equipo de medición que ustedes consideraron para esta actividad. ¿De acuerdo? De acuerdo, esa presentación la quiere en PDF ahorita. No, no lo van a hacer como una presentación formal. Sí, me refiero a que me lo van a presentar porque me van a indicar cuáles son las características. Bueno. ¿Sí? Entonces tienen 15 minutos para hacerlo. Ustedes ahorita se coordinan para ver cómo lo van a trabajar. Y ahorita en 15 minutos voy mencionando los equipos y cada equipo me va a ir diciendo cuál fue el equipo de medición que consideró con las características que les estoy pidiendo. Puede ser algo que ustedes ya utilizaron. A lo mejor dicen, bueno, yo quiero un multímetro. Ya el profe ahorita ya más o menos nos dio una idea con el multímetro y quiero trabajar con ese. Es válido. Lo que me interesa es que ver que nos hayan quedado bien o que nos hayan quedado claros los conceptos de lo que vimos la clase pasada, juntándolo con lo que estamos viendo esta clase. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Dale, entonces 15 minutos y ahorita los empiezo a nombrar por equipos y nombren un representante que es el que va a decirnos todas las características.